Sábado 11 de enero de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Después de esto, se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea, y allí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua, y la gente acudía y se bautizaba, pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van con él. Juan respondió: Nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, el Evangelio nos presenta la figura de Juan. Juan Bautista parece ser una de estas figuras bíblicas que tienen un pozo infinito de enseñanzas para nosotros, porque en cada pasaje que le encontramos tenemos grandes aprendizajes de él para nuestra vida. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, Dios es providente. Segundo, ¿en qué está tu alegría? Tercero, que Él crezca y yo disminuya. Vamos con el primer punto. Dios es providente. Cuando los discípulos de Juan, tal vez un poco celosos porque las personas estaban yendo con Jesús, van y le preguntan a Juan Bautista qué deben hacer. San Juan Bautista responde de esta bella manera: nadie recibe nada si no se le ha dado del cielo. Por supuesto, acá se está refiriendo a los dones que tienen las personas que actúan en nombre de Dios, pero en este caso Jesús es Dios mismo encarnado. Por consiguiente, Él mismo es el regalo que ha venido del cielo para nosotros. Pero podemos extender esta expresión y aplicarla un poco a nuestra vida. Nadie recibe nada si no se le ha dado del cielo. Aquí podemos encontrar el misterio de la providencia de Dios. ¿Y qué es esto de la providencia de Dios? Hay que aclarar bien, porque desafortunadamente muchas veces se ha difundido una imagen errónea de la providencia de Dios. Entonces muchas veces se piensa que Dios no interviene nunca. Entonces Dios sería alguien así como un arquitecto que hizo la casa pero nunca volvió. Es una figura que tenía una corriente filosófica llamado el deísmo, que decía: Dios existe pero se durmió, nos creó y nos dejó. Por supuesto, esa no es la imagen cristiana de Dios. Otros en cambio van al otro extremo. Dios interviene en cada detalle y controla absolutamente todo, limitando así la libertad del hombre. Entonces el hombre no tendría una verdadera libertad, sino que tendría una libertad ficticia, porque finalmente es Dios el que dirige hasta el menor detalle. Unos filósofos llamados los fatalistas pensaban esto. Otra figura errónea es pensar que Dios es un caprichoso, al estilo de los dioses griegos, ¿no? Entonces, si amanece de buen humor, interviene positivamente para el mundo. Si amanece de mal humor, interviene negativamente para el mundo. Borrémonos esas ideas equivocadas de la providencia divina y recordemos con San Juan Bautista esto: nadie recibe nada si no se le ha dado del cielo. Entonces, la figura más bella que nosotros tenemos para entender la providencia divina es la figura de un padre. Y Dios efectivamente es el Padre. Por consiguiente, cuando vemos un padre que cumple con su cometido, cumple lo que debe hacer, entendemos un poco el misterio de la providencia. Y digo un poco porque siempre hay cosas que permanecerán en el misterio. Pero cuando vemos un padre, vemos que el padre tiene de alguna manera el control del hogar. Pero en el hogar todos son libres. Incluso alguno puede libremente salir del hogar.
Alguno puede libremente desistir o renunciar a su herencia, a su apellido, a la felicidad de pertenecer a ese hogar e irse de la casa y salir mal. Y sin embargo, el padre va a hacer todo lo posible para que ese hijo, esa esposa, esa persona permanezca en el hogar y permanezca de una buena manera y va a proveer todo lo necesario. Pero aún así, alguien también puede decir, es que aunque me dé alimento, no quiero comer. Finalmente, el hogar sale adelante, aunque haya algunos dentro de él que denosten al padre, algunos dentro de él que finalmente no quieran recibir nada de lo que está dando este padre. Algo así es la providencia de Dios. Él nos provee todo lo necesario para la salvación, absolutamente todo, pero finalmente nosotros decidimos si lo aceptamos o no. Segundo, ¿en qué está tu alegría? En 2 ocasiones, Juan dice que su alegría es Jesús. Dice que se alegra mucho con la voz del esposo. En este caso, cuando habla del esposo, es Jesús. En el Antiguo Testamento era frecuente ver a Dios con la figura de un esposo y a Israel con la figura de una esposa. Vemos, por ejemplo, pasajes como el Éxodo capítulo 34, versículo 16, el Deuteronomio capítulo 31, versículo 16, Isaías capítulo 54, versículo 5, entre otros, donde se ve a Dios como un esposo y a Israel como una esposa. Pues Dios mismo que se hace carne, Dios mismo encarnado, Jesús, viene a desposar la humanidad, ya no solo a Israel, sino a la humanidad manifestada en la iglesia. Pero dice Juan que se alegra escuchando la voz de Jesús y que su alegría ha alcanzado la plenitud. Qué bonito esto. Y nos podríamos preguntar, ¿nuestra alegría en qué está? ¿Tu alegría está en el bien o en el mal? ¿Te gozas en el bien de las demás personas o te gozas en el mal de las demás personas? Cuando a alguien le pasa algo malo, ¿te alegra? Esto es el sentimiento de la envidia. Es la alegría por el mal del prójimo. La alegría porque a otro le pasen cosas malas. Nuestra alegría no puede estar en el mal. Nuestra alegría tiene que estar en el bien. Que nos gocemos cuando a otro les va bien. Que nos gocemos cuando a las personas que nos rodean, incluso a nuestros enemigos, les va bien. ¿Tu alegría está en la gracia o en el pecado? ¿Tu alegría es cumplir la voluntad de Dios o ir contra la voluntad de Dios? ¿Tu alegría es vivir los mandamientos amorosos de un Padre que te lo da todo para que seas feliz? ¿O acaso es ir contra estos mandamientos, romper nuestra relación con Dios, gozar entre comillas, porque en realidad no hay un gozo en el pecado, sino goces pasajeros, goces que rápidamente se diluyen, se evaporan? ¿En qué está tu alegría? ¿Tu alegría está en Jesús o tu alegría está en el mundo? Claro que hay cosas naturales que nos generan alegría, gozo, pero aún esto, siempre y cuando sea bueno, viene de la mano de Dios. Pero tenemos que comprender que para que nuestra alegría sea una alegría estable, duradera, una alegría que nada nos pueda robar, ni siquiera los mayores problemas, nuestra alegría tiene que estar cimentada en Cristo. Nuestra confianza puesta en Él. Si nuestra alegría está puesta en las cosas del mundo, por bonitas que sean, tenemos que entender que tarde o temprano estas alegrías se diluirán. Todo en esta vida es pasajero. El único que permanece es Dios. Tercero, que Él crezca y yo disminuya. Y creo que aquí está la frase central del Evangelio de hoy. Especialmente para aquellos que nos dedicamos de alguna manera al apostolado, aquí hay una frase que debe convertirse en principio rector de nuestra evangelización. Que Él crezca y que yo disminuya. Que cada vez se vea más a Cristo y menos a mí. Finalmente, Señor, te quiero suplicar que, ejemplo de Juan Bautista, me concedas la gracia de la humildad. Hasta ahora he sido muy soberbio, pero a partir de hoy quiero suplicarte para que tenga la fuerza de luchar contra este orgullo, contra este deseo de aparecer, contra este deseo de figurar. Señor, que tú crezcas y que yo disminuya. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero,
Dios es providente. Segundo, ¿en qué está tu alegría? Tercero, que Él crezca y yo disminuya. Compromiso. Les invito para que recemos un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, pidiendo la gracia de la humildad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.